congresista. Tiene la palabra el señor congresista Rosa Guaranga por 4 minutos de la bancada PP. Gracias, presidente. Saludo a todo el Perú. Me voy a referir a un punto crucial, presidente. Se refiere a la ideología de género que viene implementando este gobierno en el sector educativo y en todos los ministerios del Estado, camuflándose como políticas públicas. Si la política de Estado es imponer la ideología de género y hacer oídos sordos a los padres de familia y a todo el pueblo peruano, entonces censuraremos a todo el gabinete y, de ser necesario, al mismo presidente. Aquí hay intereses que no solo son locales, sino globales. No es coincidencia que el mismo señor George Soros acaba de tuitear preocupado por la fuerza que los padres de familia están tomando en Latinoamérica. Esto se da porque en el Perú ya no se deja manipular. Los peruanos ya despertamos. Ahora podemos distinguir mejor entre la opinión pública y la opinión publicada. La opinión pública que se manifiesta masivamente en las calles y en las redes sociales se distingue de la opinión publicada por una pequeña élite que pretende arrogarse la vocería de todos. La ministra, presidente, exige respeto, pero el viernes pasado, cuando terminó la interpelación, apeló ante el Poder Judicial la victoria que lograron los padres de familia frente a la ideología de género, pretendiendo burlarse así del trabajo de todos los padres de familia a nivel nacional. Y es que este gabinete quiere imponernos una forma particular de pensar y acusan de fanáticos religiosos a quienes no se postran ante este nuevo totalitarismo. Por eso, hoy más que nunca, cobra sentido, valor, vigencia del gran maestro que dijo: a César lo que es del César. Pero bajo ninguna circunstancia daremos al César lo que únicamente pertenece a Dios. ¿Qué le pertenece a Dios? Para los cristianos esto incluye nuestra mente, fuerza y corazón. Por tal razón, no podemos ceder un milímetro la mente de nuestros hijos ante esta nociva ideología de género. Por esta razón, debemos actuar y votar resueltamente por la censura, sin dudarlo, sin temor, sin retrocesos. El futuro del país está en juego, la esencia misma de la patria está en juego y nuestros hijos no pueden ser entregados a una ideología que se camufla de política educativa. No solo es una ministra, ni el gabinete, sino una ideología y compromisos adquiridos con actores foráneos al Perú. Si el presidente de la República, luego del rechazo de confianza al gabinete, no cambia su rumbo de política e insiste en imponer ideologías, tengan por seguro que el Perú entero se pondrá de pie, de Tumbes a Tacna, Costa y Sierra Selva. Todos los padres de familia marcharán sin cesar hasta que el presidente comprenda que lo que los padres le están diciendo: con mis hijos no te metas. Votaré por la censura, porque se tiene que censurar hoy y siempre toda ideología que pretende camuflarse como política pública. Es imperativo reconocer y distinguir, pueblo del Perú, entre lo malo y lo bueno. Hay que distinguir entre la corrupción y la justicia, la verdad de la mentira, la educación del adoctrinamiento, entre el hombre y la mujer, porque el hombre debe tener visión, lucidez y principios, porque el hombre y la mujer deben tener principios y valores, porque el día cuando el hombre muera en espíritu y deje de luchar por lo verdadero y justo, ese día deja de tener sentido. ¿De qué vale vivir 100 años si uno muere a los 40 o 50 en principios? Votemos sin temor, sin dudas, conscientes de que nuestro deber es defender el interés superior de los niños frente a quienes pretenden desconocer sus derechos y la voz de los padres. Y no debemos permitir, presidente, que se implementen estas ideologías nocivas tras la fachada, camuflándose de políticas educativas y políticas públicas, presidente. El Perú es un país independiente, soberano, y debemos defender siempre la vida y la familia. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Ávila Rojas por 3 minutos.
Gracias, presidente. El premier Zavala tiene razón. El país no puede esperar. Tiene mucha razón, pero parece olvidarse que han utilizado casi el 24% que el país le ha asignado para que puedan gobernar. Este gabinete, por su incapacidad para resolver los problemas más importantes del país, especialmente del país profundo, ese país andino, ese país serrano, ha sido completamente ignorado y olvidado. ¿Qué ha hecho, si nosotros revisamos sus cifras macroeconómicas, qué ha hecho para poder generar empleo en el país, en los diferentes sectores de la economía? ¿Qué ha hecho para mejorar los sueldos? ¿Dónde están sus pregonadas políticas públicas? Aunque usted lo niegue, señor premier, que nos está escuchando, el país camina en piloto automático. Es más, con el timón averiado por su impericia, por su incapacidad de poder conducir adecuadamente el timón. Usted no puede jactarse de que es exitoso, porque usted muestra, por ejemplo, que su PBI va a crecer el próximo año 2018 al 4%, sabiendo que eso no va a ocurrir, sabiendo que este año no se va a lograr llegar a ese porcentaje. Y sabiendo usted, también pone ya, como se dice, la excusa, el argumento de que no se va a lograr ese porcentaje del 4%, dice que sus exportaciones van a bajar. ¿Qué tal paradoja? La economía crece en una economía que depende casi totalmente de las exportaciones y del precio de los minerales. Él tenga que decir que va a subir el Producto Bruto Interno. También usted manifiesta que el presupuesto 2018 va a ser financiado por 20.000 millones. ¿Pero de dónde? De la manera más fácil. Préstamos, bonos. Qué manera fácil de poder manejar la economía. Usted no puede con las políticas para poder atender problemas de salud. En Puno tenemos un hospital que ha sido construido por el presidente Odría hace más de 50 años. Tenemos un tecnológico en Puno ciudad que ha sido construido por Sánchez Cerro hace como 70, 80 años. Entonces, ¿de qué mejora de calidad estamos hablando? Además, usted sabe, está rodeado de economistas, el ABC del crecimiento económico dice que es indispensable, es necesario tener una estabilidad social, tener una estabilidad política. Pero ¿qué pasa? En este gobierno la estabilidad social está siendo pulverizado por ellos mismos, porque sin ese requisito la inversión extranjera no va a venir, señor. Un minuto adicional para que culmine. Inversión extranjera no va a venir porque es un requisito, es el coquito que requiere un proceso de crecimiento con desarrollo. Si eso no está presente, esta estabilidad social que ha sido incendiado en la última movilización, en el último reclamo del magisterio, y que esta inestabilidad política que está siendo creada por él mismo, ¿no?, que es un mensaje clarísimo para el inversionista extranjero que aquí no hay estabilidad. ¿Y quién lo está provocando? No lo estamos provocando en este Congreso, señor presidente, lo está provocando el mismo gobierno encabezado por el premier Zavala. Por eso le pedimos que el gabinete Zavala tiene que irse. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Figueroa Minaya por 3 minutos. Gracias, presidente. Considero que durante el primer gobierno del señor PPK se han presentado una serie de hechos que se han presentado concluyendo la caída de megaproyectos como el Aeropuerto Internacional de Chincheros, el Metro de Lima, el gasoducto. Además de un asesor del sector de salud, hechos bochornosos que habrían sacado provecho personal del Seguro Integral de Salud, en perjuicio de nuestra población, de los más necesitados. No confundamos al pueblo, señor.
El Congreso no tiene la culpa de la crisis del gabinete ministerial, que ellos lo han provocado por mantener a una ministra incapaz. El pueblo peruano está esperando, señor presidente, cambios que prometió este gobierno. En los hospitales del Perú, que por falta de medicinas, equipamiento y especialistas se mueren los que menos tienen. Colegios a medio construir, que abandonó el gobierno del corrupto Humala, que hasta ahora no ponen un clavo. Agua que prometió este gobierno, hasta ahora no hay ni una gota. Los hermanos del norte, que no tienen agua, desagüe, salud, que no saben cuándo les van a solucionar. Por lo visto, señor presidente, no existe gobierno en nuestro país. Más bien, a todos los empresarios emprendedores del Perú, desde aquí, mis saludos, mis agradecimientos, que gracias a ese empuje que ellos ponen, paran la olla diaria de muchos peruanos. Es necesario, señor presidente, que este gabinete no nos venga a amenazar. Si quieren irse, que se vayan. Deben haber profesionales en el Perú que pueden reemplazar y trabajar mucho mejor. Muchas gracias, presidente. Gracias. Tiene la palabra el congresista Luis López por 4 minutos. Gracias, presidente. Presidente, la Constitución Política del Perú, en el artículo 128, nos señala que los ministros son responsables de sus propios actos y otorga al Congreso de la República la facultad para poder interpelar a los ministros, y siendo este el mecanismo de control político que rige todo el Estado democrático. En este sentido, presidente, nos resulta sorprendente el desconocimiento que tiene el premier Zavala de la Constitución Política del Perú, de la manera caprichosa como quiere interpretarla el premier Zavala. ¿O acaso, señor presidente, el premier quiere destabilizar al país tratando de crear una falsa percepción, señalando que el Congreso es una obstrucción de supuesta política de Estado que dice tener? Presidente, el premier ya tiene 14 meses en su gabinete. ¿Y qué ha hecho? No ha hecho absolutamente nada, presidente. La Constitución Política del Perú, en el artículo 132 y 133, permite al presidente del Consejo de Ministros plantear la cuestión de confianza en caso de que un ministro o el Consejo de Ministros sea censurado. Pero, presidente, ¿cómo es la inocencia de un premier? O de repente el mal asesoramiento político que tiene el Ejecutivo. La ministra de Educación, presidente, no ha sido censurada. No ha tenido ni una presentación ni una moción de una bancada para ser censurada. Ni una firma, presidente. Y el premier ya se presentó en una cuestión de confianza para todo el gabinete, creando así una figura constitucional inexistente, presidente. ¿O es acaso, señor presidente, que el omnipotente o todopoderoso premier Zavala quiere manejar todo su antojo y conforme a sus intereses políticos, manchando así la honra de algunos ministros que están trabajando bien, presidente? Y yo pregunto, presidente, ¿por qué no el gabinete o el premier llevó a todos los ministros a Cusco o se presentó con los maestros cuando estábamos en huelga? Ahí, presidente, porque tengo la seguridad, si es que este gabinete se presentara ante el pueblo, ante el país, para que sean censurados, el Congreso no lo censura el país, porque esta es la voz del pueblo, del Congreso de la República, presidente. Presidente, preguntaría qué ha hecho la ministra de Educación como para que el premier quiera sacrificar a todo un gabinete para defender solo a una persona, a una ministra que ha sido incapaz por poder velar por la educación de nuestro país. Si tenemos que irnos, como dicen algunos congresistas, a nuestra casa,
nos iremos con la cabeza o la frente bien levantada, representando cada uno de nuestros votos populares que nos dio nuestro país, presidente. No le tenemos miedo, presidente, porque tengo la confianza que llegando a mi región de Piura, yo sé que mi paisano va a decir, ahí está el voto popular, la voz del pueblo, está en el Congreso de la República. Nosotros, presidente, defendemos los intereses del pueblo y ejercemos el control político, sí, un control político confiable que nos dio el pueblo. Y no defendemos los intereses de unos grupos de amigos todopoderosos o omnipotentes como el señor Zavala. ¿O acaso que en realidad le preocupa al premier Zavala quién va a dirigir, presidente, las licitaciones del Panamericano, que quizá es la ministra de Educación? Un minuto adicional. ¿Es acaso, presidente, la preocupación de este ministerio? Que de repente es la caja chica del gobierno, donde saca publicidades a cada momento. ¿Cuál es el temor, presidente, y si sale esta ministra incapaz que hemos tenido en estos momentos en la educación y la pobreza en nuestro país? Nosotros no obstruimos nada, presidente. Nosotros pensamos en un Perú, le dimos la confianza al gabinete 1 año, aprobamos 126 proyectos de ley al Ejecutivo, le aprobamos el presupuesto, le libramos los mecanismos de macrofiscal del sistema público a un 3.5%, más de 20.000 millones. Le dimos facultades para la reconstrucción del país y no ha hecho absolutamente nada. Y lo que es solamente no es reconstrucción, sino hay corrupción solamente. Presidente, porque hasta tenemos 9 meses y en Piura ni una... Un minuto final. Presidente, en Piura no hay reconstrucción, como lo digo, mis hermanos paisanos lo están pidiendo. Y quiero dirigirme al país, que el Congreso es elegido por el pueblo y para el pueblo, no como el premier que es elegido a dedo, con interés del Banco Mundial, presidente. El premier es valiente en poner a todo su gabinete acá, presidente, dando el voto de confianza, porque no demuestra su valentía recibiendo al pueblo en su despacho. Y cuando va a sacarle, ni siquiera le abre la puerta, presidente. Nosotros defenderemos al pueblo, a los maestros, a la educación, a la salud, al agricultor, al pueblo que está abandonado, a ese pueblo que está viviendo sin un techo propio, presidente. No daremos el voto de confianza a este grupo big o a este grupo exclusivo llamado Zavala. Lucharemos por el pueblo, quien el pueblo nos eligió, porque el Congreso es la voz del pueblo y el pueblo es del pueblo para todos, cada uno de ustedes, el Congreso de la República. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Morales Ramírez por 4 minutos, Frente Amplio. Gracias, presidente. Sinceramente, muy preocupado porque hoy día hemos escuchado muchas voces aquí, algunos esforzándose vehementemente para que muestren al país lo difícil de la situación. Me refiero a la bancada mayoritaria. Acá se ha dicho, presidente, que la inversión extranjera no va a venir y por eso no vamos a ir en quiebra. No, señor, la inversión ya está acá y se están llevando en peso el país. Acá se ha dicho, presidente, que defendemos al pueblo. No, señor, acaban de aprobar normas contra el pueblo. Acá se ha dicho, presidente, de otra bancada progresista, que se llama progresista, se ha dicho que hay un riesgo de gobernabilidad en el país. No expongamos a todo el gabinete en su conjunto. Se ha dicho acá buscar una salida más social, conversar, salvar la situación. Pero en ningún momento se ha dicho acá cuál es la característica de esta crisis, presidente. La característica de esta crisis es estructural. Este modelo neoliberal ha llegado al colapso, hay que decirlo claramente. ¿Y por qué ha llegado al colapso? Porque el pueblo ha estado en las calles. Ha habido una ministra que debió ser censurada. La bancada del Frente Amplio presentó la moción de censura y nadie quiso firmar esa moción de censura. La bancada mayoritaria quiso presentar una censura. No, señor, no lo presentó. No engañamos al pueblo. Acá no han asumido su responsabilidad con el pueblo. Pero también hay que decir, presidente, que la situación
con la cual se presenta el Premier ante esta crisis estructural del modelo, pretende desestabilizar su gobierno, si su gobierno está desestabilizado desde el inicio. No poder responder a las necesidades del pueblo significa que está desestabilizado. Y le manda la papa caliente hacia el Congreso, hacia esa bancada mayoritaria. Y no saben qué hacer, y no saben cómo resolver, y dan estos discursos. ¿Qué pasó con el señor Basombrío, que dijo que había terroristas en todas partes y que tenía que demostrarlo aquí en el Congreso? ¿Qué? ¿Demostró algo? Absolutamente nada. Pero a cambio dispararon contra los maestros, persiguieron a los maestros, satanizaron a los maestros y hoy en el Pleno han continuado haciéndolo las voces más mediáticas que puede haber en este Parlamento. Y han continuado haciéndolo, señor. ¿Qué tenemos enfrente entonces, presidente? ¿Un chantaje del Ejecutivo? Ellos han venido acá, presidente, a colocar como cuestión de Estado la mala actitud de una ministra. Y eso no es cierto, pues, presidente. Porque la crisis de la educación ya está dada. La crisis de educación ha comenzado a trabajar. ¿Producto de qué? Producto de este modelo neoliberal. ¿Y dónde está sustentado este modelo neoliberal? ¿Qué cosa es lo que le encarna? La Constitución Política del Perú. Esa Constitución que defienden. Esa Constitución. Tiene un minuto, congresista. Cuyo capítulo económico es entreguista. Hay que decirlo. Los lobbies, ¿por qué se dan? En el marco de la ley, la legalidad. Se ha aprobado aquí eso que están criticando, una ley de reconstrucción con cambios. ¿Qué dice en sus disposiciones transitorias? ¿Acaso no es entreguista? Que está por encima inclusive de las leyes orgánicas de las municipalidades y gobiernos regionales. ¿Qué cosa es lo que están hablando ahí? De 23.000 millones de soles. Muchísimo dinero como para poder entregar al sector privado y encima fiscalizado por el sector privado. ¿Eso se ha discutido acá? Sí, se ha discutido acá. Y se ha aprobado mayoritariamente, presidente. Tenemos que decir entonces que ante esta crisis estructural que estamos viendo en este momento, y a través suyo, presidente, decir a nuestro pueblo que nos está viendo, a los maestros, ha llegado el momento de cambiar esa Constitución. Hay que convocar a comenzar a debatir la Constitución Política del Perú, cuya crisis se está moviendo en este momento. No responde a la necesidad de este país. El modelo ha caducado, se ha caído. No tenemos más que hacer acá. Acá tenemos necesariamente que discutir y buscar una nueva asamblea constituyente. Se quiere, dice, son valientes que no quieren que en cuanto lo cierren el Congreso, nosotros no nos da miedo. Por supuesto, señor, en este momento lo que se busca es... Para que termine un minuto, congresista. Es sostener como sea. Eso es lo que se busca acá. Y acá nosotros lo decimos claramente. Hay una necesidad histórica de asumir contra el país y el país debe saberlo, presidente. El país tiene que saber que no responde a las necesidades y hay que cambiar esa constitución política del Perú, que ese capítulo económico viene destrozando al país, que ese capítulo económico ha permitido que todos estos lobbies permanezcan. Ha llegado el momento de cambiar este país y en la conciencia de todo nuestro pueblo va a ir caminando a una nueva convocatoria, un debate nacional sobre la necesidad de una nueva constitución. Muchas gracias, presidente. Tiene uso de la palabra la congresista Luciana León por el APRA durante 3 minutos. Gracias, presidente. Las lecciones que nos da la historia tienen obviamente una mirada de larga perspectiva y de esta debemos hacer un análisis y de este análisis debemos sacar importantes lecciones, sobre todo de los hechos que acaban de suceder en estas tan solo 24 horas. Primero, por una supuesta moción de censura que en realidad fue anunciada pero nunca presentada. Segundo, por un pedido de confianza que no solo polariza los sentimientos, sino sobre todo también las opiniones y a todos los peruanos. ¿Qué consecuencias trae esto? Muchas.
el resquebrajamiento de las bases que dan el sustento a la gobernabilidad, que dan el sustento al Estado de Derecho, además al desconcierto que sembramos en la ciudadanía y sobre todo en el sector de la inversión privada. Por tanto, ¿cuál es la solución frente a toda esta situación para evitar llegar a esta deplorable y vergonzoso momento que estamos pasando? Por cierto, no es que la tenga tan solo una persona, que alguien de manera individual lo va a resolver, eso no es cierto. Pero sí creo, presidente, y estoy persuadida por el diálogo, que la solución sí es el diálogo. Es el diálogo entre las fuerzas y actores políticos que están en estos momentos puestos de espaldas entre unos y otros y no nos reconocemos como demócratas, ni como los responsables de una manera conjunta de darle viabilidad a nuestra democracia, al Estado de Derecho y a la gobernabilidad de nuestro país. ¿Qué necesitamos? Insisto, diálogo, 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 así demore 60 días, demore lo que demore, pero tengamos diálogo. Práctica que hacemos aquí en el Congreso constantemente, en las comisiones, en los plenos, en la Junta de Portavoces. Y este diálogo, hoy más que nunca, entre poderes y entre líderes de diversas fuerzas políticas, tienen que institucionalizarse y establecerse como prerequisitos para un buen entendimiento. Pero si vamos a llegar a esto, tiene que haber voluntad, tiene que haber honestidad, tiene que haber confianza, sobre todo coherencia y también aprovechar el momento de oportunidad. ¿Es acaso esto mucho pedir? ¿Es acaso llegar a un entendimiento, a un diálogo, no necesariamente a un consenso permanente, pero sí a un permanente diálogo muy difícil? Mito adicional, congresista. ¿Es acaso esto muy difícil de lograr? ¿No se dan cuenta que está en juego, no el Congreso, está en juego el bienestar de todos los peruanos? ¿Es que acaso creen que esto viene a ser como un juego de cachascán, de ver quién tiene más fuerzas, si estamos en un ring de box y ver quién es el más fuerte, quién gana más, quién gana y hace el knockout? Eso es lo más absurdo, presidente. Aquí perdemos todos los peruanos. Así que, estimados colegas y al señor presidente del Consejo de Ministros, a través suyo, presidente, ruego al Poder Ejecutivo a hacer del diálogo democrático el medio para lograr los objetivos por los cuales han sido designados. Y si no va este diálogo para este Consejo de Ministros, porque ya no da más, pues para el próximo Consejo de Ministros que utilice el diálogo de una manera permanente para lograr un medio de llegar a estos objetivos Para que termine, congresista. del cumplimiento por el cual han sido elegidos y designados y no venir acá al Parlamento a pechar, a querer arrinconarnos, a querer trasladar su impericia política. No, de ninguna manera, eso no lo vamos a aceptar, no lo vamos a permitir. Trabajen por el diálogo, eso es la democracia, esa es la capacidad de persuasión, de reflexión que debe hacer todo político. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. Tiene uso de la palabra.